Vale, fenomenal. Pues nada, mi nombre es Marta Benítez y vengo a presentar lo que llevamos hecho del trabajo de fin de grado titulado Cellular Mechanics. Vamos a empezar hablando un poco de los estudios anteriores, aunque mis compañeros ya han hablado bastante sobre cosas relacionadas, y después vamos a plantear el problema. A continuación vamos a comentar la metodología que vamos a seguir para resolver el problema que se nos ha planteado con el modelo SPH que explicaremos a continuación. Y por último, pues vamos a comentar las conclusiones y los retos futuros de trabajo a los que nos vamos a enfrentar. Bueno, como el nombre del trabajo indica, pues trata sobre la mecánica que hay detrás del movimiento de las células, concretamente de aquellas que forman parte de un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral que afecta principalmente al sistema nervioso central. Anteriormente, ya hemos visto esta tarde algunos de los trabajos. Algunos compañeros ya se han encargado de crear un modelo de migración y evolución que está principalmente basado en criterios biológicos, como puede ser la cantidad de oxígeno. El siguiente paso en esta línea de investigación que se podría dar sería incluir las distintas fuerzas existentes entre las células para conocer el coste energético que supondría el desplazamiento de la célula. Y en función de dicho coste energético, la célula podría decidir si finalmente se desplaza hacia el lugar óptimo biológicamente o no. Por tanto, la finalidad última del trabajo que se plantea es crear un modelo computacionalmente sencillo que reproduzca de una manera un poco más completa al tener el movimiento celular, al tener en cuenta el coste energético que ya hemos planteado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo haremos mediante... Ay, esto yo creo que no se va a reproducir. No lo veis moverse, ¿verdad que no? No. No se ve. No se ve. A ver. Si tienes el vídeo, sácalo por ahí, ya está. Mira, os comparto. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, pues genial. Pues vamos a resolver el problema que hemos planteado, como ya he dicho, mediante el modelo SPH, que es un modelo sin malla, que comúnmente se aplica a la resolución de problemas relacionados con los fluidos, como el que aparece en pantalla, la reproducción, en este caso, del movimiento de una ola. Está basado en la discretización del dominio de estudio en partículas finitas y en la implementación de las fuerzas existentes entre las distintas partículas. En este caso, en el caso de la ola que estamos viendo, pues podríamos implementar la presión o la tensión superficial. Vale. La ventaja que tiene este modelo frente a los modelos con malla es que en cada iteración temporal no vamos a tener que realizar un remallado para adaptarlo a nuestro dominio y por tanto se va a reducir el coste computacional bastante. Este modelo parte de las ecuaciones de Navier-Stokes. A la izquierda aparecen las ecuaciones tal y como las conocemos, como las hemos estudiado, conservación de la masa, momento cinético y energía, y a la derecha ya aparecen de forma discreta mediante una aproximación para poder implementarlas en nuestro modelo. La ecuación en la que nos vamos a fijar constantemente será la del momento cinético, puesto que termina siendo al final un sumatorio de fuerzas en el que podemos incluir tantas fuerzas como sean necesarias para reproducir el movimiento que queramos. Estas ecuaciones, como vemos, son ecuaciones diferenciales y al final para su resolución en el modelo continuo necesitaríamos integrarlas. En el caso del modelo discreto, como no se puede realizar una integración como tal, se realizaría una interpolación y para ello necesitamos una función que vamos a llamar, a ver si puedo pasar la diapositiva. ¿Os ha pasado la diapositiva? No, sigue en la diapositiva de las fuerzas. Sí, igual, sí. No sé qué le pasa. Si no, vuelve a compartirlo como lo tenía. Ahora.
pues como decía, vamos a usar unas funciones que vamos a llamar funciones núcleo. Son similares a lo que sería una función de forma y, como ya digo, van a servir para hacer esta integración, que sería una interpolación, usando las partículas de estudio como puntos de integración y puntos de masa puntual. Y en nuestro caso, como no había dicho, perdón, la función que hemos elegido como función núcleo es una campana de Gauss en 3D, como vemos representada en la imagen. Esta función núcleo, además de servirnos como parte de la interpolación, nos va a servir para determinar un campo de influencia. Cada partícula de estudio I va a tener asociada una campana de Gauss y un valor de la base, del radio de la base H, que va a determinar ese radio de influencia que he mencionado. Con este radio de influencia encontramos las partículas que van a ser a importar en el cálculo de las fuerzas para la partícula I. Aquí os muestro un poco, una vez planteado la parte más teórica del modelo SPH, antes de pasar a explicar cómo lo vamos a aplicar a nuestro problema realmente, pues he puesto aquí un flujo de cómo sería la iteración que vamos a realizar. Pues en primer lugar plantear el problema, disponer las partículas de manera aleatoria y imponer unas condiciones de contorno. Vamos a calcular los vecinos, que serían las partículas que he mencionado que están dentro de este radio de influencia H, y para más tarde calcular una masa, que solo lo haremos en la primera iteración, luego lo mencionaremos, calcular las fuerzas entre los vecinos, obtener así la aceleración, y con la aceleración podremos calcular la posición, velocidad y actualizar la densidad para finalmente conseguir el objetivo final, que sería la obtención del coste energético. Las condiciones de contorno, las partículas azules serían nuestras partículas de estudio, y las condiciones de contorno no las vamos a imponer directamente en nuestras partículas de estudio, sino que vamos a crear unas nuevas partículas que se dispondrán formando un cilindro, que sería el cilindro rojo que se ve en la parte inferior, y no formarán parte del cálculo de este radio H del que estamos hablando de influencia, pero sí que cuando las partículas de estudio se acerquen a este cilindro, si las partículas del cilindro entran dentro de este radio de influencia de la partícula I, la fuerza se tendrá que calcular también con las partículas de las condiciones de contorno. El principal problema con el que nos encontramos es que al ser el radio de la campana distinto para cada partícula, dependiendo de la distribución de partículas, pues es encontrar en primer lugar cuáles son o qué partículas están dentro de nuestro radio de influencia. Esto llevaría un coste computacional muy grande, puesto que tendríamos que calcular las distancias de todas las partículas con todas las partículas, y en nuestro caso se ha decidido elegir 4 partículas al azar y calcular las distancias. Al final, H la vamos a calcular determinando o imponiendo que el sumatorio de las derivadas de los desplazamientos sea nulo. Obtendremos 4 H's, como ya he dicho en nuestro caso, para disminuir el coste computacional, y mediante una media aritmética de estas 4 H's obtendremos pues una H media, que nos dará una idea de quiénes son nuestros vecinos, con la que podremos hacer una cuadrícula que funcionará, pues bueno, no tendrá las funciones de una malla, pero al final pues quedan encerradas las partículas en esa cuadrícula de cubos de arista 2H. Y también esto disminuirá bastante el coste computacional, puesto que, como ya he dicho, nos dará una idea de con quién establecer estas fuerzas que vamos a implementar más tarde. Comentar también pues, que hemos puesto, además de la cuadrícula principal, que sería la negra, la naranja representa una cuadrícula desplazada H y H, como se puede ver, con el fin de poder capturar todas las partículas del modelo y que ninguna partícula se quede fuera de los cubos. Aquí se muestra uno de los primeros resultados. Se ve cómo se calcula perfectamente el valor de H, que disminuye y las partículas se tornan de color azul cuanto más cerca están, puesto que H disminuye, y de un color más rojizo cuando se separan, puesto que H debería de aumentar.
Bueno, la distribución de la masa, que la calcularemos solo en la primera iteración, pues hemos elegido que para las partículas de estudio se distribuya de manera ponderada en función de este radio de influencia que hemos hablado. Y para las condiciones de contorno será para todas las partículas la misma y será una media aritmética de las masas de las partículas de estudio. Después, volviendo a la ecuación de conservación del momento cinético, vemos en primer lugar la ecuación que hemos sacado de la literatura que hemos comentado al principio y es bastante distinta de las fuerzas que después nosotros hemos implementado, sobre todo la parte de la viscosidad, como puede verse. La presión es bastante parecida, trata de simular pues, la presión entre las células. La viscosidad trata de asemejar, o sea, de modelar el medio en el que van a estar inmersas nuestras células, puesto que será un fluido viscoso. Y nosotros hemos hecho este cambio y hemos querido implementar esta y no la de más arriba, puesto que al introducir este término de D', que sería la velocidad de deformación, estaríamos teniendo en cuenta el cortante y sería un poco más completo. La gravedad, que no la hemos cambiado, y nosotros además hemos introducido la fuerza cohesiva y la fuerza mecánica. Por un lado, la fuerza cohesiva trata de simular, bueno, es parecido a la tensión superficial y trata de simular pues, este movimiento también que tienen las células por estar inmersas en este fluido, y la fuerza mecánica que trata de simular la fuerza existente entre las células, que puede ser pues, atractiva, repulsiva. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido mediante el cálculo de la tensión a partir del modelo de Maxwell y el modelo de Kelvin-Boyd en paralelo. De momento, la parte viscosa del modelo no se ha tenido en cuenta enteramente. Solo se ha tenido en cuenta la acumulación de energía de este amortiguador que se ve aquí, pero en ningún caso se ha tenido en cuenta la relajación. Al obtener la tensión mediante una constante A, que sería el área entre células, y esta fracción de distancias, podríamos obtener fácilmente la fuerza en X y análogamente pues, en Y y en Z. Vale. Una vez obtenidas todas las fuerzas para una partícula I, podremos obtener es inmediato el cálculo de la aceleración como fuerza entre masa. Y una vez obtenido la aceleración, mediante el modelo de Newmark-Beta, que es un método numérico capaz de resolver ecuaciones diferenciales como ante la que nos encontramos, podremos calcular el desplazamiento y la nueva velocidad. Aquí aparecen los datos de entrada, que todos han sido mencionados a lo largo del trabajo, excepto gamma y beta, que sería cuestión de, en función del modelo que estamos haciendo, calibrarlos, y el espacio de tiempo, que también depende de cómo queramos ponerlo, y las variables de salida, que son las que buscábamos, el desplazamiento y la velocidad nueva de las partículas. Una vez que hemos obtenido todas estas actualizaciones de la posición, la velocidad y la aceleración, podemos fácilmente actualizar la densidad, podemos actualizar las presiones y meternos en el siguiente bucle temporal. Aquí os enseño un poco resultados que se han obtenido con un modelo similar, un poco más sencillo al que nosotros estamos tratando de implementar, pero al final los resultados que esperamos son más o menos similares. Las trazas grises pues, son las fuerzas que se han implementado en este caso entre las distintas partículas, y en este caso pues una partícula está tirando del resto, y bueno, esperamos obtener algo similar. Y nada, en resumen, deciros que pues estamos trabajando en un modelo sencillo, en encontrar un modelo computacionalmente sencillo que consiga calcular tanto los vecinos, las partículas de influencia, como las fuerzas para poder calcular el coste energético,
que aún está por implementar y con ello el coste que le va a costar a la célula desplazarse. Y faltaría también integrar el modelo que hemos dicho con todos los modelos que teníamos antes de migración y evolución desde un punto de vista biológico para finalmente hacer un programa bastante más grande en el que la célula sea capaz de moverse y decidir a dónde moverse teniendo en cuenta bastantes factores, como puede ser, como ya he dicho, el coste energético y los distintos parámetros biológicos que se han tratado en otros modelos. Y eso es todo. Gracias. Y si tenéis alguna duda, pues aquí estoy.